esto, estamos ya conectados con Óscar Chávez, el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Chávez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos esperar en torno a la inversión privada para este año? Un año en el que se espera, entiendo, todavía una recuperación, porque en el 2020 no fue muy mal, la economía se reventó producto del cierre abrupto ante la pandemia. Esperábamos una recuperación de la inversión privada, de la inversión pública, del consumo, pero ¿qué podemos esperar ahora en los próximos meses desde su punto de vista? Bueno, sí es cierto, ¿no? El 2020 la inversión privada y la pública, las dos cayeron entre 16 y 17%, y la recuperación que proyectábamos para este año, 14, entre 14 y 15%, lo que no significaba borrar la mala nota del año anterior, ¿no? Así es. Pero sí esta etapa que está viviendo el país de inestabilidad, sin duda puede afectar la inversión privada este año. Sabemos que la pública va a ser impulsada para crear 1 millón de empleos temporales, pero la inversión privada, que es la que genera el empleo permanente, es la que está en riesgo, ¿no? Y esto puede afectar tanto el PBI de este año, 2021. Nuestra proyección era 9,6, esperando el mensaje presidencial. Seguiremos con 9,6 esperando la presentación del Consejo de Ministros en el Congreso y la definición de algunas autoridades, sobre todo lo ha mencionado ya la Cámara respecto al Banco Central de Reserva, pero sí nos preocupa la proyección del 2021, ¿no? Del Así es. 2022, disculpe. Así es. Que nosotros pensamos entre 4 y 5, creo que todos coincidimos en ese rango, pero podría ser mucho menor, y la recuperación del empleo formal, del empleo permanente, es lo que está corriendo el riesgo. Exactamente, vamos a ir justo a las consecuencias, pero quería acabar con las proyecciones que son importantes. Es decir, para el próximo año el riesgo es que el Perú no crezca, incluso que se contraiga. Bueno, es difícil señalarlo ahora. Nosotros teníamos una proyección entre 4 y 5 para el próximo año 2022, asumiendo recuperaciones en inversión, es cierto, pero hay que tener presente que el consumo privado pesa el 60% del PBI y es el que también te va a determinar el crecimiento del producto. El consumo privado que responde a mayor empleo, y ese empleo está atado a inversión. Entonces necesitamos asegurar el incremento del consumo a través de la generación de empleo y una mayor inversión para que se complemente, refuerce la recuperación del consumo y con ello alcanzar tasas de crecimiento más importantes. Ahora, ¿cuáles son, para ahí entrar, digamos, a los impactos, ¿no? ¿Qué es la inversión privada? A ver, porque cuando uno escucha la palabra, quizás muchas personas se hacen en la cabeza grandes inversiones, ¿no? De grandes empresas. Pero, ¿qué entendemos por inversión privada y cuál es la importancia de la inversión privada sobre la economía y sobre los ciudadanos? Uh-huh. Bueno, la inversión privada es todo el gasto que realizan las empresas en activos fijos, en maquinarias, en equipo, todo el gasto que se realiza en construcción. Entonces, todo este conjunto de agregados macroeconómicos son los que definen la inversión privada. A esta inversión privada, inversión física, inversión material, se suma la inversión pública, que tiene otras características, ¿no? La inversión pública está más relacionada con obras públicas, y entre las dos, donde la inversión privada pesa el 75%, la inversión pública el 25%, entre las dos estamos llegando a un poco más del 20% del PBI. Ajá. Esa es la inversión. Lo importante de la inversión, el aporte de la inversión, es que si esta se incrementa, significa un mayor gasto en el corto plazo, una mayor construcción, como le decía, lo que genera empleo, mayor adquisición de maquinarias y equipos, lo que mueve cierto sector del mercado,
pero a su vez en el mediano y largo plazo una mayor inversión significa una mayor capacidad productiva del país. Entonces tiene un efecto en corto plazo por el lado de mover recursos, reactivar demanda, generar empleo, y a largo plazo la inversión privada y pública incrementa la capacidad productiva del país. ¿Podemos hablar de generar trabajo? ¿Podemos hablar de generar empleo, ¿no? como tal, y sobre todo empleo formal, si no hablamos de inversión privada? Si no hablamos de inversión privada, no. O sea, a ver, el gobierno dice que crea 1 millón de puestos de trabajo. Son temporales, manifiesta a lo largo de un año, pero no significa que 1 millón de personas van a estar contratadas durante un año. ¿No? Puede ser 2 meses, 3 meses, mientras dura esta obra o mantenimiento de infraestructura. Eso es la inversión pública. El empleo que genera la inversión pública, que es temporal. En cambio, el sector privado es el que genera empleo permanente, no más duradero. En ese caso, estamos hablando que el empleo en el sector privado es alrededor de 3,5 millones, 3,600,000 personas. Y ese empleo es el que crece paulatinamente. Es difícil pensar que el sector privado va a crear 1 millón de puestos de trabajo permanentes. Eso se logra con el transcurso de los años, claro, ¿no? Pero para eso necesitamos todas las condiciones que muchos economistas han manifestado para que la inversión privada crezca sostenidamente y de esa manera el empleo permanente crezca a su vez de la misma manera, ¿no? Ahora, para poder ofrecer para que un gobierno pueda ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos, necesita contar con recursos. Esos recursos vienen principalmente de los impuestos que recaudan. ¿Podemos hablar de una mayor recaudación de impuestos si tenemos una inversión privada que se frena, que se deprime, un sector privado que está más asustado y atento a lo que vaya a pasar? ¿Cuál es la relación entre más plata para gastar en un Estado con la inversión privada? Sí, la recuperación económica que hemos tenido en los 5 primeros meses del año, un crecimiento de casi 20% del producto, donde están encabezando sobre todo sectores que el año pasado tuvieron una severa crisis. Estos sectores económicos están permitiendo recuperar la recaudación tributaria, ¿no? Hay sectores como el que más destaca de todos, minería e hidrocarburos. Así es. Se está recaudando 60% más en el primer semestre del año. Wow. Respecto a lo que se recaudó en el 2019. Nuestra comparación que hacemos es respecto al 2019, no respecto al 2020. Claro, prepandemia. Y solo, prepandemia, perfecto. Y solo minería, si excluimos hidrocarburos, minería se está recaudando casi 80% más. Wow. Entonces, esa recaudación tributaria hay que cuidarla. Evidentemente hay que cuidarla. Favorecen los precios altos de los minerales, pero estos precios aún no está definido si estamos entrando a un superciclo, a varios años de precios altos de minerales. Por lo tanto, hay que cuidar esta fuente de ingresos. Y así otros sectores como manufactura ha crecido 18% respecto al 2019, construcción, comercio, son sectores en donde está el sector privado y en donde la recaudación, vuelvo a repetir, respecto al 2019 se está incrementando. Sí hay sectores que ya conocemos todos que debido a las medidas de confinamiento, de control de pandemia, aún no reactivan en su totalidad, ¿no? Transporte, todas las actividades ligadas a turismo, servicios a empresas, son sectores que aún no recuperan su recaudación. Nuevamente, incido en esto, respecto a lo recaudado en el año 2019. Ahora, ¿corren riesgo
estos sectores claves que están aportando justamente con más recursos a la economía, dado que son inversiones de largo plazo como minería, como hidrocarburos, digamos, esa producción está asegurada o nada está asegurado en el corto plazo? Evidentemente que no, ¿no? O sea, evidentemente que no está asegurado. Pero ya hemos tenido en gobiernos anteriores discusiones similares a este tipo y ya corresponderá entre las empresas mineras y el gobierno una conversación, un acuerdo de tal manera de poder captar una mayor recaudación tributaria si es que las rentas son altas debido a los precios de los minerales, ¿no? Eso creo que ya corresponde entre las partes, pero no hay que perder algo importante, ¿no? Estamos recaudando más porque estamos creciendo más, ¿no? Podemos obtener mayores recursos en minería por convenio entre las partes, pero eso no va a sostenernos en el largo plazo. Lo que nosotros necesitamos, y la Cámara de Comercio ha incidido muchas veces en esto, es en cuidar el crecimiento económico, porque el crecimiento económico va a permitir mayor recaudación por impuesto general a las ventas, por renta, que son los dos impuestos más importantes, y en donde todos los sectores vayan contribuyendo a una mayor recaudación, sobre todo a puertas del 2022, que necesitamos un presupuesto y hay una fuerte demanda sociales con este presupuesto del 2022. Y si la presión tributaria se queda por debajo de 15%, el presupuesto no va a ser tan importante. ¿No? Al final vamos a terminar que endeudarnos, incrementando el ratio de deuda para poder financiar ese presupuesto público, lo que perjudica las finanzas y la estabilidad macroeconómica. Solo una última pregunta. ¿Qué es lo que los agentes económicos, entendiendo esta palabra como inversionistas, empresas de todo tamaño, incluso la propia ciudadanía que en este momento sale temerosa a comprar dólares por si acaso, dicen, ¿qué es lo que se está esperando, qué es lo que se está mirando muy en el corto plazo? Me pongo a pensar, no sé, ratificación del doctor Julio Velarde en el BCR, el presupuesto. ¿Qué es lo que vamos o tenemos que estar observando en las próximas semanas? No sé si sea, Omar, solo en las próximas semanas, ¿no? Creo que va a ser en los próximos meses, porque está de juego la Constitución. Yo creo que nosotros lo que observamos son lo que llamamos los candados institucionales, aquello que nos garantiza la estabilidad macroeconómica. Entonces, si logramos que estos candados institucionales, el control de la inflación, no financiamiento del déficit fiscal a través de emisión de dinero, mantener una deuda pública, bueno, ya está elevada, pero reducirla en los próximos años, son condiciones que nos garantizan que la estabilidad macroeconómica se va a mantener. Ningún país crece sin estabilidad macroeconómica. Mientras exista ese riesgo que la estabilidad macroeconómica se pueda perder por control de la inflación, por un descontrol de la inflación, o por una necesidad de un gobierno de elevar impuestos para financiar un déficit fiscal, ¿no? O por una depreciación sostenida de la moneda respecto al dólar por un déficit externo. Entonces, todo este conjunto de variables, en los últimos 10 años, 20 años, han estado controladas. Y no hemos visto temores de correr hacia el dólar, salvo la crisis financiera del 2009. Así es. Pero si logramos mantener, como digo, esta estabilidad monetaria, fiscal, externa, la gente va a volver a creer en la moneda, porque la moneda, el sol, ha sido durante muchos años la moneda más estable de la región, y el Perú ha sido uno de los 2 países con la inflación más baja en los últimos 15 años. Perfecto. Muchísimas gracias por este análisis, señor Chávez, Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Tenemos que hacer una pausa, pero venimos con mucha más información aquí.